Está con nosotros Gabriela Gatica Ruiz, ella es especialista en estrategias de comunicación en situaciones de crisis. Hola Gaby, ¿cómo te va? Ya te tuteé de entrada, ¿no? Ya te dije Gaby. Sí. Hola, Así como si nos conociéramos de años. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen a los amigos? María Gabriela cuando se enojan. Ah, mirá vos, Gabriela, como los que Kiko, no me Federico. conocen, sí. Federico. Y Gaby, los demás ya cuando confianza. tenés confianza. Ah, está bueno. bien. Nosotros- Yo ya entré en Existe uno confianza. más. Ya te Existe dije. uno más. Ah, existe. Maki. Cuando yo era chica, Ah. era Maki. Y de grande lo usé para una investigación. Mirá Entonces vos. está la cantidad de personas que me hayan conocido en esa investigación. Si me dicen Maki, ya sé que es de esa época. Ah, mirá, y te das vuelta siempre vos, ¿ah? María Gabriela, Maki, Gaby. Bueno, Gabriela, venís de Buenos Aires, ¿no? Acabo de llegar. Recién llegás, Acabo ¿cómo de están las llegar cosas? ¿Cómo está el y- tiempo allá? Acá Frío. estamos hartos del frío los norteños, ¿qué querés que te diga? Frío Pero también. cada vez cuando salí Sí. de Tucumán, Buenos Aires, había turbulencia. Cuando volví, Qué también. feo. Ah, qué ¿Será feo, que se está qué preparando feo que algo? es, no sé, Vaya creo que uno. no. Bueno, Pero pero es tan el hermoso porteño, ver de arriba a qué Tucumán lindo, cuando ¿no? llegas. Sí. Qué lindo. Y más en estos días que está muy limpio todo. Perfecto. El porteño está más acostumbrado al frío, ¿no? Que nosotros. Nosotros somos un Sí. poquito más cobardes, no salimos. Yo ¿viste? soy Cuando hace mucho mendocina. frío. Ah, bueno, estás acostumbrada. Pero voy y vengo acostumbradísima. y sí, ellos no están acostumbrados a tanto frío. No te olvides que en provincia de Buenos Aires nevó. Claro, totalmente. La semana- Y Sí, nosotros sí. nos gusta más el calorcito. Sí, Y el no sé. pie del Cerro San Javier no te lo cambia. Sí, Totalmente. sí, el paisaje que tenemos. Gaby, mira, yo estaba leyendo, ¿no? Atentamente, me preguntaba, voy de nuevo. Sí. Está con nosotros Gabriela Gatica Ruiz y ella es especialista en estrategias de comunicación y situaciones de crisis. Sí. Y la gente se debe estar preguntando. Un montón de trabajo tiene. Claro, dice, ¿qué significa esto? ¿Y qué hace Gabriela? ¿Qué hace Gaby? ¿Qué hace Maki? Tapar los focos de incendio, Ujú. tanto de políticos como gremialistas, como empresarios, es en general. ¿Cómo? Y generalmente, y te voy a dar un ejemplo práctico. Vamos a tomar un Sí, caso. tenés que muchísimo trabajo sí, en sí, Argentina, sí, entonces. sí, por suerte. Y acepto el trabajo cuando viene de parte de, siempre Bien. de un conocido. Claro, claro. No hago Por promoción recomendación. sí. Ujú. Y son trabajos donde, gracias, perdón. Son trabajos, por ejemplo, la famosa mafia de medicamentos. Fue cuando, hace muchos años, 2008, yo fallo en la memoria Sí. de las fechas. El doble crimen de General Rodríguez, ¿a ese te referís? Estaba implicado también Sí. el triple crimen. triple Sí. crimen. Y fue un momento bastante... Yo estaba justo cerrando con Canal 13 y TN para hacer responsabilidad social empresaria los viernes. Iba a ser historias de vida, que es mi cable a tierra, y justo viene una productora de un periodista muy conocido y me dice, vos sos la única persona que podés salvar a mi cuñado. Me reúno en el campo de golf de Palermo, de allá, y era el famoso denunciante de la mafia de medicamentos. Entonces me gustó el caso, me tomé 3 horas de tiempo, consulté con 2 personas importantes de mi vida por teléfono, una me dijo no te metas y la otra me dice pensalo, y como soy escorpiana me metí ¿Y quién sin es él? pensarlo. Dame las iniciales. ¿AF? Uno, ¿quién es quién? Sí, los, esa persona. los 2 personas Sí. no las conoces. Ah, Uno bueno. manejaba todo Puerto Madero, me acuerdo cuando Bien. empezaba, un empresario, y el otro era mi hermano, que hoy es vicepresidente de un laboratorio norteamericano. vos. Y él fue el que me dijo, no te Claro, metas, claro, claro. cuidarte. ¿Te Obvio. metiste? Pero bueno, ¿Te empezamos metiste? y sí, por supuesto. Y como estratega, uno está detrás, el denunciante, a veces vos usás el protagonista, que sea, pero manejás todo el discurso, toda la estrategia de cómo vas a ir desgastando el tema y cómo yo trabajo paralelo a la justicia y a lo que es voy por el lado de la comunicación de la Claro. condena social. O sea, yo te estudio a las personas. Por eso a los políticos les interesa, a los funcionarios, me manejo con eso. Y no es fácil en la Argentina. Terminó porque con la viste que- detención, pero hay que aclarar Sí, algo, ¿no? dale. Porque no quiero que quede mal el gremio bancario. Fue una época. Sanola fue una época, como acá el gobierno de Alperovich fue una época. Casi todos son hijos, yo lo digo así, y disculpen la expresión, son hijos putativos de semejantes personajes de 3 décadas. Pasaban todos los gobiernos. Hubo un error ahí, pero que no se Mucho volvió a tiempo, cometer. ¿no? Ahora asumió Sergio Palazzo, Sí. que hago chapó, y nos hicimos amigos, realmente nos respetamos, y fue excelente, no vuelven a cometer ese error, que fue por una persona.
¿Y saben por qué fue? En realidad no hay nada de tremendo detrás. Se enamoró de la persona equivocada. Porque la persona equivocada, esa mujer trajo a Néstor Lorenzo del triple crimen. Entonces era un encantador de serpientes, como dicen. Que está lleno, que está lleno en la Argentina. Claro, y en ese momento yo uso, esa es la palabra, bien entendida, al juez Ollarvide, a Graciela Ocaña, en ese momento, que salía de ministra de Salud por la puerta chica, porque se había desempeñado muy mal con el tema del dengue, y así voy usando los protagonistas y voy desgastando el objetivo principal, que ahora, era la mafia. No debe ser fácil, ¿no? En este país donde hay, si querés, donde el político hoy por hoy, por numerosas razones, está desacreditado, ¿sí? No debe ser fácil, digo, tejer, imaginar, crear, elaborar, como te vas a confeccionar una estrategia comunicacional, ¿sí? De defensa ante la sociedad, sobre todo. A eso me refiero. Sí, de políticos hay ejemplos y de víctimas de la impunidad judicial o de la vida en sí, que algo les ha pasado, generalmente es con la justicia, como el caso de Alberto Levos. De Alberto yo creo un caudillo y era una persona que yo me reunía con él 1 hora antes de las marchas, lo tomé después de 6 años que venía marchando todos los martes, ¿te acordás? Sí. A las 8 de la noche, claro. Y el mismo Alperovich se le reía, hasta que lo tomo y vas a ver si investigás en el último que se juntaron 4.000 personas. Empecé a marcar la agenda de noticias sin que lo sepan los medios de acá. Claro. Y cómo se marca, porque vos das los titulares que están esperando. Entonces haces conferencias de prensa, haces una marcha y invita siempre con respeto a la institución, ¿no? Nunca necesito que el cliente sea grosero o no respete la investidura. Sí, no, se puede hacer con las palabras exactas. Entonces Alberto, por ejemplo, anotaba todo, nos reuníamos en un hotel que yo operaba y 1 hora antes de la marcha se iba. Y él después usa que yo respeto la personalidad de cada uno, para que se sienta cómodo. Totalmente. Pero sí me mandás los mensajes que yo quiero enviar. Claro. En ese caso a Trimarco, en ese caso a Alperovich, en ese caso era muy puntual. Y les voy a contar una anécdota nada más. Estábamos en Buenos Aires, había pasado acá el 9 de julio, que tiraron el gas pimienta, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, yo tenía gente mía del lado de la policía y gente mía del lado de Alperovich, todos grabando. Sabía lo que iba a pasar, de hecho provoqué que pasara. Soy corresponsal de guerra, y tiran el gas pimienta. Perfecto. Con esas imágenes viajo a Buenos Aires con Alberto a ver a Fresneda, el secretario de Derechos Humanos, para que entiendan un poco cómo se maneja la comunicación metida en estrategias de crisis. Cuando llegamos, esta es la verdad, era una mesa, estaba el secretario de Derechos Humanos y toda gente joven, con celular, y venían con el expediente de Paulina. El expediente de Paulina para Buenos Aires eran 3 hojitas. No. Ya ese gesto significaba una mala palabra para Alberto. Claro, una falta de respeto. Te recibimos, pero... Y todos con el celular, hacia abajo, no escuchaban lo que él hablaba, hasta que en un momento, esto nadie lo sabe, chicos, es primicia acá, pega un manotazo en la mesa Alberto, se levanta indignado, se enoja y pega el portazo. Obviamente yo me paro, le digo al secretario que me parecía una falta de respeto porque los temas, y nos vamos. En el ascensor de la Secretaría de Derechos Humanos, del 4º piso hasta planta baja, yo ya tenía los medios abajo. Y Alberto dice, estoy indignado. No, usted va a hacer lo siguiente, va a salir y va a decir que fue un éxito la reunión y que se le va a pedir explicaciones al gobernador Alperovich, que Cristina le dijo, pero no, usted dígalo. Bajamos, era una esponja, lo dijo. ¿Vos te crees que se armó un revuelo acá, un cortocircuito? Cristina empezó a llamarlo, ¿qué hiciste al secretario de Derechos Humanos? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo mandaste al frente al gobernador Alperovich? Yo nunca dije, pero ¿quién va a salir a desmentir eso? Claro. Entonces ese es el arte un tema tan sensible, de la estrategia. Bien. O estar en el aeropuerto y justo estaban todos los equipos de prensa porque venía la selección, nadie lo sabía. Yo llamo a los de Canal 13 y digo, che, estamos con Alberto y ustedes están con las cámaras vacías. Hagamos conferencia, sí, dale. Y ahí conferencia. Cuando llega acá a Tucumán, conferencia en el aeropuerto. Mirá vos. Tenés un peso de comunicación, pero no sabían que era para
Son pequeños detalles que Claro, uno claro, aprovecha. totalmente. ¿Y cómo estás analizando la política de comunicación del gobierno nacional? ¿Te sorprendió? Es Digamos? distinta. Ujú. Hay consultores políticos que todavía no entienden que mutó la comunicación política. Bien. Mutó. Hay que adaptarse para saber cómo combatirla. Porque tenés oposición que todavía no se da cuenta. Como yo veía ayer temas del Congreso, el Congreso perdió el hilo. El Congreso hoy es todo falta de respeto, de educación. Se olvidaron Hablamos de que escándalo son todo el tiempo. representantes Escándalo. de los ciudadanos. Sí, Hoy están en una carrera, Sí. todo a nivel nacional, y lo incluyo al gobierno nacional, no es crítica, sino una crítica constructiva, sí, donde hemos perdido el horizonte de los legisladores de acá y de allá, del Congreso, es pensar en acciones, en gestión, y lo único que hacen es insultarse, levantarse e Y hablar irse, del en pasado lugar de todo el enfrentar el tiempo. problema. ¿No es una Sí, sí, estrategia de No, comunicación? no, Vos decís son que no. espontáneos. Son cosas que no están armadas, son digamos. espontáneos, ellos son distintos, manejan todo por redes, con gente que se especializó en atacar. Vos decís algo, o un periodista que está Sí, tratando de obvio, hacer una obvio. grieta entre el periodismo y la sociedad, Ujú. que eso no se puede permitir, porque no todos los periodistas ni los políticos son iguales. Entonces, Aparte tenemos por que lo que imponer un representa el respeto. periodismo. El periodismo Preguntarle- es llegar a la Sí, gente. por eso, Gabriela, te digo, preguntarle a por eso te Ricardo digo. Darín. Bueno, por lo que Matado. dijo ya Odoris Y no- el y no otro era día, tan el grave. 7 de junio, cuando el Día del Periodista, yo generalmente no veo los programas en vivo, pero después a la noche, cuando llego a casa, empiezo a estudiar los locales y a nivel nacional. Y ustedes hablaban del Día del Periodismo, Sí, totalmente. ¿cómo era? Y es cierto, nosotros informamos. Si ellos cortan la llegada del periodista a la casa, al ciudadano común, está desinformado y en eso ganan. Claro. Porque hay estrategias que están haciendo que... Una de las maneras de cortar este nexo tiene que ver con desacreditar al personaje o al periodista. Es No, una no, estrategia. no solamente con llamar a la radio y No. decir, che, Juan, a José no lo quiero No, más. A no. Marcelo Bueno, no a lo mí me quiero ha más. Hoy están las pasado. redes, Bueno, hoy están si las no me te ha voy, pasado. te desacreditan. Y además desde el anonimato, que eso es lo peor. Ahora, ante esto, porque también hay que entender que desde la comunicación, la llegada de Milei, un outsider total de la política, Total. pero también de la comunicación, porque Sí. vieron un estilo que hasta ahora, no sé, te puede agradar, no agradar, los trolls y todo lo demás, pero es distinto a lo que veníamos Y en acostumbrados. principio, Sí. bueno, llegó a la presidencia, uno imagina, por ahora parece que le está dando resultados. Sí, sí, sin Parece. lugar a dudas. Por ahora, el argentino Por ahora. está esperando resultados. Exacto. Ya se acorta el tiempo. ¿Y no te llamaron del PJ Nacional para decirte, che, estamos en crisis? Porque ningún partido peronista, justicialista, como quieras llamarlo, está todavía entendiendo cómo, Y vos le sabés que peleamos a esto. tienen todo para ganar. Pero Todavía no se claro. dieron cuenta, porque tenés una oposición desunida. Totalmente. Y que de acá que se armen no van a llegar. Excepto que me contraten. Sí. No, Por eso pero te el digo. justicialismo tiene una gran oportunidad y no lo ven porque están en el día a día. Mira, yo siempre le digo a los clientes, cualquiera que sea, ustedes están, y yo trato de estar afuera para poder asesorarlos bien, ustedes están como en un valle. Nunca, ¿qué te pasa cuando estás en un valle? Nunca ves el amanecer y el atardecer, Claro. total. Uno si está desde arriba viendo el problema, Claro, viendo claro, el claro. entorno, Desde afuera. vos ves el amanecer y el atardecer. Ellos no. Y yo siempre digo que los políticos, en el caso de ellos, son todos vedetongos. Es la verdad. Totalmente. Todos tienen el ego de ser un poco Totalmente. más. Ninguno, Gaby, decime uno que haya pero además, escuchado hoy tienen hasta que el diga que equipo- es un empleado No, público. y además hoy tienen Ahí hasta ganarían. hasta el equipo yo digo que a veces se sienten estrellas de Hollywood. Viste que tienen la cámara y el equipo que los sigue a todos lados. Sí, y la gente utilizan los las saluda, redes. y No las son, redes. no son Ricky Martin. No, Vos ves pero que la viste que gente se- hasta le pide un Sí, autógrafo. sí, y yo digo, ¿para la qué? selfie, todo. Yo prefiero, le escuchaba a un Somos modelo, por culpables nosotros ejemplo, como sociedad también, a Amparo. un modelo el Sí, otro se está día, distorsionando. donde iba en un TikTok y el locutor que editaban decía, se levantó con frío y así todo fue. Ah, ¿Perdón? No. ¿Perdón? No Entonces entiendo. yo digo, ¿quién está asesorando eso? Preguntale al trabajador de la caña de Y azúcar. les decía Claro. a todos los que estaban Claro. sentados, que vos veías, yo miro siempre el Sí. entorno, perdón, que es una situación de personas vulnerables, y les decía, porque de Tucumán salieron los que estudiaron en universidades. No podés tener un discurso ahí así, y con una campera Claro, de cuero claro. con piel.
Claro. Llévate otro Sí. tipo de vestimenta Claro, también, claro, o sea, claro, todo claro. hace en sí, si Todo vos querés tiene que- conquistar a la gente en serio. La Hoy- sociedad hoy observa el- todo, y no Y no absolutamente criticar, todo. porque ya sí. lo sabemos, las Claro. críticas. Dame acción. El PJ Nacional está en una agonía de comunicación. Sí, Ujú. ¿Puede salir? siempre. En la política argentina vos te sorprendes. Si fuera de Estados Unidos, hablábamos recién con Marcelo detrás del cámara, no saben andar en ripio. Nosotros sí, en ripio, atravesamos arroyos, todos los Sí, terrenos. sí, Somos sí, 4x4, sí. el argentino. Y el político lo mismo. Lo que pasa es que están tan metidos en discutir y decir esto de Milei, decir esto de ponerle de Jaldo, de Mansur, las grietas, y no se dan cuenta que tienen que construir, aprovechar este escenario ideal para revertirlo. Se Y puede además la gente revertir, está cansada de eso, de esa la gente polémica. está cansada, de por esa eso ganó discusión. Milei. Vos Claro. fijate que gana un Milei que le ganó un partido de izquierda, por ejemplo, que cuántas décadas lleva. Ujú. Y de la noche a la mañana salió. Sí, sí. Entonces, eso Creo es lo que tienen más que les duele al entender. peronismo, ¿no? No votó, vos tenés una franja de perfil de jóvenes que son el nuevo pensamiento, pero si vamos un poquito para atrás, la educación es fundamental y hoy no tenés educación en el país, lamentablemente hay que reconocerlo. No, por eso lo Entonces, demuestran los resultados. por eso De la- votan y se manejan en comprar la imagen de un candidato por las redes sociales. Ujú. Maki, te Sí. escuchaba hablar Dale, con respecto a dale, que Doris. con respecto al tema de Milei, Sí. cómo apunta al tema de los jóvenes y este discurso de pronto que también tiene esta controversia de atacar y de usar un lenguaje diferente al que... Muy feo. Muy feo. Y hoy por hoy, ayer sin ir más lejos, en esta semana, él mantuvo un discurso en contra de Kicillof, bastante atípico de la forma en cómo él usó Sí. las palabras. ¿Cómo lo ves vos a esa forma? Lo subió, disculpa, subió lo subió al Axel. escenario. Sí, sí. Manejó a Cristina y dije, Sí. ahora este es mi opositor. Y él, de alguna forma, nosotros como periodistas o como comunicadores, es un lenguaje que es bastante fuerte porque es una figura importante hoy por hoy, sin estar a favor o estar en contra. ¿Cómo lo ves vos como comunicadora y en esa posición que donde hablas vos del lenguaje en crisis también y el lenguaje también para el uso del joven? Él ha hecho un personaje, el presidente Milei. Es un personaje muy encarnado, me Sí. parece que es del día a día de él, no lo conozco personalmente, Sí. y lo ha utilizado, funcionó y llegó a ser presidente. Sí. Y continúa con esa fórmula, donde es transgresor, donde a través del insulto verbal y violencia verbal, él siente que gana. Y Sí. tuvo una buena respuesta. Con respecto a Axel Kicillof, Sí. por primera vez responde distinto. No se sube. Y de hecho, Milei lo trata a Kicillof, ya no a Cristina, porque de esa manera se mantiene en un escenario político de Polarizado. igual a igual, que él Sí. quiere polarizar la provincia Sí. de Buenos Aires. Mm. Va por eso. Pensá Claro. que la provincia de Buenos Aires es muy justicialista. Sí, sí. Es como Tucumán venir acá. Pusieron a un catalán, el otro día compartí el viaje con él. Sí. Ujú. No me engañen, me ponen encuestas donde me dicen que está 35 a igual 31. a Jaldo. O Por 35 a favor. 31 algunas. No, por Sí. favor. Sí, sí. Yo empecé las encuestas con Rosendo Fraga y no va esa encuesta. Está todo bien, los respeto a los que le hicieron, pero no sean tan obvios. Claro. Y Yo volviendo te al puedo tema, creer, discúlpame, yo te Sí. puedo creer en un Milei Jaldo. ahí sí te En un creo. Milei Jaldo, pero en un catalán Pero Jaldo. acá no va a venir un Milei Claro, Jaldo, ¿no? claro. Excepto en el 2027. Sí. Ujú. Pero volviendo a tu pregunta, el político agresivo ha instalado un formato que le funcionó para ser presidente. Sí. Le ganó al PRO, destruyó después al PRO, Sí, sí, sí. llevó a una instancia, a una detención, por más que la justicia se supone es independiente, Sí. pero está en una detención rara, porque también se vive Sí, una sí, detención sí. donde yo puedo Es algo salir al atípico, balcón o es puedo algo hacer atípico, una distinto. radio, Sí. cualquier otro detenido. Y además el Claro. tema de los actos políticos, ¿viste? Que Entonces, aparece no con entendés. discursos. Pero volviendo, Axel estuvo muy bien en la respuesta Mm. porque no confrontó y incluso la gente está cansada ya Sí. del hartazgo de la falta de respeto. Pero Sí. vuelvo a decir, la juventud es una cosa y el perfil de 40 para arriba Sí. es otra. Pero llega un momento que el argentino quiere escuchar, como dice Jaldo, Propuestas, gestión, gestión y claro, gestión. sí. Claro. Háblame una. Dame un Solucioname legislador. los problemas. No te sientes a decirme, pasa esto, esto y esto, si yo ya lo sé. Claro.
Entonces, háblame qué estás haciendo vos con el sueldo que cobras. Con que uno diga y que empiece desde la humildad a decir soy empleado público, porque los funcionarios tienen que entender todo, Claro, desde el totalmente. gobernador hasta abajo, le que pagamos son el sueldo. empleados públicos. A mí me hace No es mucho malo. ruido, Gaby, cuando, por ejemplo, algún gobernador, no digo Jaldo, cualquier gobernador, algún presidente dice, hicimos un esfuerzo, ¿sí? Y destinamos Exacto. tantos Claro, bueno, fondos eso no. para tal cuestión. Hablemos en serio. No, el esfuerzo lo estamos haciendo nosotros, sí es plata nuestra. El ¿Me gobierno entendés? es fácil. El gobierno paga sueldos, Claro. paga subsidios, vienen de nación, de lo que quieras. Pero ¿de dónde sale? ¿De ellos? No. Sale de la gente. Claro que sí. Es sencillo. Por supuesto. Entonces, Claro. cuando ellos se entiendan esa psiquis, ahí van a empezar a ganar y a cambiar. Se llama humildad. Claro, sí. Totalmente. Hacemos la primera pausa. Interesante charla. Vamos a compartir Sí. el bloque de noticias y luego seguimos con más cultura, pero también con la presencia de nuestra invitada. Bueno, Gabriela, a ver, estamos hablando fuera del aire, ¿no? ¿Que te manejas en auto? Me manejo ¿Sos en de auto, sos de manejar? sí, ¿Te gusta? sí. Pero, en colectivo, cuidado. y en colectivo también lo hiciste en algún momento, me imagino. Cuando era Subís joven. cuando eras joven. Y acá no. Acá no. No. ¿Por qué no? Está medio el tema del transporte acá. ¿Sí? Y ¿Vos sí, decís? hace poquito, ¿se acuerdan cuando en el complejo Belgrano explotó la sociedad Ujú. enojadísima porque estaba la tarjeta ciudadana, la tarjeta sí, metropolitana, claro la que me tarjeta acuerdo. independencia? Claro. Y todo Tantas en lugar de tarjetas. unificar con una, pero bueno, ahora se está un poco regularizando el tema. Quedan Eh, tres. Quedan Salió una, tres, quedan pero creo tres. que va a quedar por ahí una. ¿La sube, decís vos? Puede ser, puede ser. Tiene La que metropolitana no tiene Mm. existencia, o sea, no sé. ¿Ustedes Sí. saben cómo funciona esto? A A los ver. empresarios del transporte, que la gente no sabe, o sea, los dueños de los colectivos, les cobran comisiones. Uno es la empresa que hace el equipito ese donde vos vas a poner tu tarjeta, que se llama Vislan. Sí. Entonces es una empresa que hizo toda la tecnología. Es una empresa de en ese Buenos tema. Aires. Es una empresa de Buenos Aires que fue comprada. Tiene un antecedente raro en Córdoba, Mendoza y todo, fue distintos nombres, mismo Quit, pero averigüé en Buenos Aires y en realidad ahora empiezan como de cero bien, con una imagen buena, olvidemos lo otro, y empiezan a funcionar, a invertir en los colectivos. Y por el otro lado, les quitan al empresario el 4,50 de comisión para usar eso. O sea que cuando el señor Berreta, que es el vicepresidente, creo, de Sí, ALTAT, de de la ALTAT. Cámara que nuclea a los empresarios del transporte, él surge con la tarjeta metropolitana, la fabrica, la funda, y le saca el 3,25% a los empresarios del transporte. Vos tenés que el dueño del colectivo tiene que pagar el 4,50% que corresponde a la empresa que está invirtiendo en poner los equipos. Y le tiene que pagar a Metropolitana, porque no sé, 3,25%. Claro. Y a eso sumale el esfuerzo del gobierno provincial, del Poder Ejecutivo, que da un subsidio de 4.900 millones de pesos, ayuda con 100 unidades que compra. ¿Para qué? Ujú. Para que en definitiva el usuario, que es el pasajero, tenga los colectivos. Ujú. Y Tenga que calidad en apoye el tanto servicio. Vislan preso. Pero tenemos ahí un dolor de cabeza con el señor Jorge Berreta y el señor Orel, que son las cabezas que hace 20 años que están, y viene bien, pero en los últimos años vemos que están flojos de papeles. Ujú. De hecho, parece que la UIF va a hacer una investigación ahí y ahí ya... Nos estás, para. Sí. Nos estás anticipando algo fuerte. Sí, No, sí. ¿Cómo es eso? ¿De que va a Y ser hay la flojos de UIF? papeles porque Pero la yo UIF digo, va a recibo- hacer una investigación. Yo A ver. recibo del ¿qué gobierno lo 4.900 millones y ¿qué tengo que hacer? Le pago a la UTA, que tiene un excelente desempeño con sus choferes, los representa, pero no me pagas la flota de seguro, no hay ART, algunos sí. O sea, si vos ves el historial, y no es la AETAT en sí la Cámara, sino las dos personas que lo dirigen. Y ellos actúan, hacen conferencias, dicen, acá tenemos el apoyo de los empresarios, y es uno. Ujú. No tenés. Ayer a la noche me avisan que habían firmado ¿Vos los creés que- empresarios Sí, dale. una nueva empresa, Actrans se llama, que es partidaria de Vislan para completar todo el tema de tecnología. Está perfecto. El tema es que viene otro porcentaje que le descuentan ¿Otro a más? los ¿Al usuarios. 3,5 ese que Si no mencionabas? existiera, yo A te la su- hago fácil. a sus colegas. Si no Claro. existiera la tarjeta metropolitana, Ujú. que puede estar otra, la que vos quieras, sube, lo que quieras,
lo podemos llegar a bajar el precio del boleto. Algo bueno para el usuario. Porque yo tengo que estar pagando, yo empresario del transporte, tengo que estar pagándole el 3,25%. ¿De qué? ¿Qué me das? ¿Un plástico? Claro. ¿Y eso sucede solamente con la metropolitana? En Tucumán, sí. Yo diría, y lo digo por cuenta mía, es un quiste maligno estas dos personas que tenemos. El resto funciona bien, tanto Vislan como el gobierno, como UTA. Y políticamente se lo vio en un comienzo de toda esta situación de crisis, con los anuncios de paro y todo lo demás, activo al gobernador acompañando a esta gestión de los empresarios. En los últimos tiempos ya no tanto, digamos. ¿Será que está sabiendo lo de la UIF? Sí, pero aparte tiene que ver con una cuestión de que ya no acompañó, fijó postura. ¿Te acordás cuando planteaban algunas medidas de fuerza, paros y demás? El gobernador salió a fijar postura y decir, muchachos, pero a ver, le estamos dando plata, estoy cumpliendo. Y resulta que la gente ahora va a tener un paro y que no era contra UTA. Y no se hacía no era contra UTA la cosa, era contra los empresarios. Pero ahí rompamos esa grieta. Sí. Porque el pasajero cree que es el empresario, el dueño de transporte. No, hay un intermediario ahí que son esas dos cabezas que generan todo esto. Si funcionara con 4.900 millones, ¿vos te crees que no estaría todo pago al día? Claro. Y los colectivos también le siguen sacando plata al empresario. ¿Cómo hace el mantenimiento de las líneas? ¿Sabés lo que implica mantener cada línea? Yo voy a Buenos Aires y puedo tomar subte y puedo tomar colectivos. Son preciosos. Y acá podemos tener eso, pero saquemos lo que no permite y está en el medio cuando tenemos una buena empresa como Vislan, un buen gobierno que apoya. ¿Y por qué será que...? Porque, eso fue lo que llevó a que pero ¿por qué será que el municipio, por ejemplo, claro. por qué será que el municipio, la provincia aceptan esto, no? Porque creo que ellos son los que tienen me parece que deben tener la potestad como para eliminarle las tarjetas, como para hacerlo un poquito más fácil. No pensemos tanto en esto que estás mencionando vos, sí, en estos dos empresarios. Sí. Pensemos en facilitar las cosas a la gente. Bueno, pero hay una cosa. Yo les propongo a los legisladores que opinan sin saber y critican, súbanse a los colectivos, distintas líneas, súbanse a uno, se bajan, toman otro al azar, vívanlo. Y recién ahí empiecen a entender o llámenme por teléfono y les explico la realidad cómo es. Vos ves a una intendenta subiéndose al micro no preparado, de sorpresa. Claro. Charla es así, que me encanta. Subite, probá, mojate. No me traigas, perdón, me acordé que lo vi, lo tengo que decir. No me traigas un arquitecto de Medellín ahora. Primero arreglame que cuando llovizna yo me quedo con el auto en las esquinas, la gente no puede cruzar. Y después hablemos de hacer un funicular que te lleva desde San Javier de embellecer los barrios y todo eso, sí, está bien. Pero a lo que voy, los funcionarios tienen que subir sin cámara, sin nada y probarlo, ser uno más. Y ahí van a entender cómo funciona. No están en estado. Hay líneas que no las voy a nombrar ahora, pero correspondería, para que no digan es un solo empresario, como dice Berreta. No, son 40 y pico de 50 que forman la cámara. ¿Entendés? Que hacen las cosas bien. Está bien. Y bueno, y ahí hay que saber diferenciarlo por lo que le estás haciendo vos, el servicio que prestan las líneas, ¿no? Algunas son buenas, otras medianamente buenas y otras no tanto. Yo me sorprendí. Hay hasta algunas que hacen responsabilidad social empresaria. Totalmente. La 19. La 130 también. La 130 la eligieron para poner la prueba piloto y fue la famosa que con notariado todo certificó que no estaba funcionando. Y por decir la verdad, lo quisieron matar. Y en realidad no es el solo, hay varios. Y ahora si nosotros, Gabriela, si miramos para atrás, no sé cuánto tiempo, si querés 5 años nada más, no mucho más, y miramos hoy, el servicio medianamente ha mejorado. Más allá de estas cuestiones que estás marcando vos, que hay que mejorarlas, eliminarlas, pero el servicio, me parece, ¿no? Por ejemplo, hablamos hoy de 100 ómnibus nuevos, sin ir más lejos, con el esfuerzo del gobierno, porque tienen que pagar los empresarios ahora. Pero hay del gobernador, hay que decirlo. No sé si la frecuencia ha mejorado, me parece que es lo que dicen a partir de los carriles exclusivos, lo que dicen algunos usuarios, pero ahí depende de la hora. Hay una crisis que van a tener, depende del horario. Que están teniendo, que la gente mermó a la moto, al Uber. Entonces no 40% con fuego, dice que bajó. Porque ¿qué van a hacer con las unidades los empresarios que no tienen nada que ver y que están poniendo a Vislan,
a Ahí Metropolitana, está. siguen poniendo, arreglan todo, están, pero no tienen pasajeros. Claro. Vamos a llegar a eso. ¿Y eso es algo que Entonces, se da acá o lo viste en otras provincias? No sé, o no, lo del- en Buenos del Aires vos moto lo ves Uber? también, pero no tanto, porque la gente toma, al tener las No, vías, aquí ha impactado es mucho, distinto. Acá haces vías, como hizo Charla, la Sí. intendenta, pero es más chico. Claro. En cambio allá vos tenés los corredores Claro, por la 9 de julio. absolutamente tenés que Sí, hacer son más exclusivos claro, para los y llegás colectivos. Acá en- rapidísimo, sí, subte totalmente. o llegás rápido. Y sabes que iba a marcar también, José, Gabriela, Doris, digo que ha mejorado la calidad del servicio en cuanto a estos caminos de tierra que se están pavimentando, por donde Bueno. circulan los colectivos, en los barrios. Sí. Que me parece también, así como muchas veces criticamos, nobleza obliga, sí, también tenemos que destacar algunas Y hay un cuestiones. detalle que no sé si lo conocen, se llama escalón UPA, que Sí. lo implementó la 130. El tema de la 130, sí. Y que si vos lo pones al tercer Sí, sí, sí. escalón, se rompe, porque Claro. no todos los niveles No están... exacto. Pero este es automático, lo llevó la Es idea muy una bueno. señora, una usuaria, Exacto. por su mamá que no podía, y hoy sirve para embarazadas, para niños, es impresionante la altura. ¿Y cómo Yo sigue cuando esto? bajo de un avión y tomo el bus de Aeroparque, ¿no les ha pasado? Sí. Es alto. Ujú. ¿eh? Digo, ¿cómo sigue todo esto? Porque yo te escucho y alguien más, me imagino que sí, en la provincia conoce este tema, esta cuestión que estás marcando vos. Sí. Yo insisto, yo creo que si es tan así, tarde o temprano esto va a desaparecer. Por un lado, para facilitarle ¿Qué cosa el tema de la tarjeta. Para facilitarle al usuario, ¿sí? Que son no sé cuántos, 600.000, 700.000 en la 600.000 provincia. por día de 600.000 por usuarios. día, bueno, para facilitarle. Y otra porque si estamos hablando de una cuestión de... Sí, si estamos hablando de una cuestión irregular y tendría que desaparecer. Y tiene que dar explicaciones. Mm. Pero esto se arregla. La cámara tiene que existir, Sí, ITAC, sí. tiene que existir UTA, tiene que existir la empresa de tecnología, porque vamos avanzando, y tiene que existir un gobierno que apoya y que se use debidamente ese dinero. Entonces, si hay dos personas nada más que están usando mal y eso, ¿qué se hace? A mí también lo que me llama mucho, y con esto ya vamos a cerrando por los tiempos Dale. también Sí, de sí, ella, perdón. algo que me llama mucho la atención y digo, ¿por qué será? Tal vez vos me puedas explicarlo un poco si se da en otras provincias, ¿por qué no hay competencia de líneas, por ejemplo, interurbanas? Vos tenés municipios o localidades donde pasa una sola línea, o sea, si el dueño de esa única línea dice los colectivos van a pasar por hora ahora, la gente no tiene otra opción que no sea o el Uber o un remis o un taxi. ¿Por qué no implementar la competencia? Que haya dos empresas Porque que hoy no presten el podés mismo hablar de servicio. competencia dentro de los empresarios del transporte porque están muy golpeados. Le sacan de acá, esos porcentajes son 200 millones, Sí. ponele, Ah. para cada uno. Entonces, ¿cómo vos vas a invertir en la línea? No es que no querés. Y algunos hacen el sacrificio. Cuando el COVID no tenían pasajeros. Totalmente. Y había Claro. que pagar los sueldos de los empresarios, de los Empleados, choferes. choferes. En el caso de la línea 130 cumplió. El tipo, si tenía que vender sus propiedades, las vendía, pero cumplió a rajatabla con las familias. Pues vos no hablas de un chofer, hablas de una familia. Totalmente. Está claro. ¿Entendés? Y no hay competencia por eso. Cuando funcione esto, va a haber competencia. Bueno, como es la primera vez que a ella le va a tocar el ping-pong, Hay que le explicamos explicarle. las bases y condiciones. Hay una. Lo primero que te venga en mente, sin argumentaciones. Sí. Y un silencio es una respuesta también. Ok. ¿Mm? Perfecto, ha llegado el momento del ping-pong. En Café Prensa, ping pong de preguntas y respuestas. Nombre y colegio. Todo listo, comenzamos ya. Gabriela Gatica Ruiz. La primera pregunta de este ping-pong dice lo siguiente: ¿qué medios de comunicación seguís y cómo influyen en tu trabajo? Localmente, La Gaceta, Contexto y Café Prensa. Café. Muy bien, perfecto. ¿Cómo ve la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo? Muy bien, es un tipo de mucho territorio y gestión. Liberate de cualquier compromiso y todo para No, la siguiente pero- pregunta, no, Ah, para la perdón. siguiente pregunta. ¿Tenés un puntaje para el periodismo tucumano? Sí, a mí me gustaría que fuera más independiente. Acá, por ejemplo, depende, es un 10, porque no tienen límite. ¿En Tucumán hay seguridad? Sí, y se sigue construyendo, se está implementando muchas medidas, cerrando puertas a
a todos temas de inseguridad como el narcotráfico, ¿no? Gabriela, si el gobernador te pidiera que seas funcionaria, que ocupes un cargo en el gobierno, ¿qué responderías? No lo sé, si es para mejorar algo desde mi profesión, puedo pensarlo, pero por lo general estoy más afuera que para poder ayudar. Bien. Si pudieras tomar un café con un personaje de la historia argentina, ¿con quién sería? Sin duda Sarmiento. Creo que ya anticipaste esta pregunta, pero igualmente te la hago nuevamente. A ver, ¿cuáles son los medios tucumanos que informan mejor? Si gráfico, televisivo, Cualquiera, radial. sí. Ah, Pensá bien, Gaby. no, hoy las redes sociales, si yo me pongo en el lugar de la audiencia, la información la ven por las redes sociales, lamentablemente, ¿no? Es en el online. ¿Cómo ve la gestión de la intendenta Rosana Chala? Me gusta, pero a veces es demasiado TikTok o influencer para la realidad que vivimos. Voy con una pregunta más. Estamos La con Gabriela 9. Gatica Ruiz, sí, exactamente, con la 9. No la encuentro. Gaby, ¿hay droga en Tucumán? Se está tratando de disminuir. Hay droga como en todo el país, pero acá tenemos un problema en el norte, bien en las fronteras. ¿Estuvo bien que interviniera en el municipio de Alberdi? Totalmente. Es lo primero que se tiene que hacer y después tiene que accionar la justicia y trabajar rápido en el tema. Y tiene que caer quien caiga. Gabriela, Bien ahí. gracias por la visita. A ustedes. Yo Pasó la particularmente prueba. no Me te sentí muy conocía, cómoda. pero la verdad que interesante la charla. Es la primera ¿Sí? vez que doy una nota en Tucumán. Ah, Bien, mira vos. Así bien que ahí. les digo, me sentí muy cómoda. No, nosotros, agradecido, entonces. nosotros agradecidos no solo Sí. por lo que aprendimos de ella, en lo que escuchamos al aire, sino lo que charlamos fuera del aire, ¿no? Sí, y que, sí. te, y que te da un contexto también muy interesante. Y me imagino entró de entrada nomás contó una anécdota y fuerte, ¿sí? De una experiencia personal o profesional en todo caso, y debe tener varias más, así que la vamos a invitar seguramente, ¿no? Nuevamente, otra vez. Yo lo miro, no es que yo lo tengo que mirar porque el productor, viste, no quiero hablar de más. La vamos a invitar. Juan es el rey. Juan, la vamos Acá. Siguiente, Juan, sí, listo. No hable- Acá, en la casa no. no hable de más. digo nada. Epa, que no se hable más. Gracias, Gabriela. Bien. Gracias por Gracias el a tiempo. ustedes. Hacemos una pausa, ya volvemos.